Lidercast presenta Autores con Raíces, Imaginación sin Límites. Bienvenido al podcast de Liderletras de Libertópolis. Acércate a las ideas y al pensamiento de los escritores contemporáneos más reconocidos, de la mano de interesantes entrevistas realizadas por los conductores de los programas de Libertópolis. Hoy con nosotros Carla Gelfenbein, sus libros La mujer de mi vida, la más reciente, y El revés del alma, su primera obra. Por cierto, conociéndote, Carla, y llegando a ese mundo cosmopolita que, independientemente de los motivos, te ha permitido experimentar la vida dentro de otras culturas y educarte con distintas visiones, que yo creo que lo que sirve es para precisamente abrirte la mente. Tú misma, en tu apellido, me contabas al principio, traes dos herencias ancestrales que no son precisamente hispanas, como es la rusa y la judía. Sí. Yo decía Bein, que debería ser Gelfenbein, pero realmente debería ser Gelfenbein, al menos, creo, ¿no? Como no es alemán, porque no es alemán, es ruso, entonces Gelfenbein. Sí es Bein. Es Bein, o quizás fue Bein y terminamos en Bein, ¿quién sabe? Pero yo me siento ciudadana. Soy chilena, definitivamente me siento muy orgullosa de ser chilena y siempre me he sentido muy orgullosa de ser chilena, pero también me siento ciudadana del mundo por el mismo hecho de haber vivido, como te decía, vivir 10 años allá. Cuando estuve en Inglaterra nunca fui inglesa, evidentemente, siempre fui la chilena, pero después cuando volví a Chile tampoco era la chilena, sino que era un engendro. Y siempre de pequeña en realidad me sentía un poco diferente para bien y para mal, no solamente para bien, ¿no? Muchas veces mi madre, por ejemplo, era una profesora de filosofía de la universidad y era una mujer muy distraída, ¿no? Una mujer que estaba llena de libros, siempre andaba, no sabía manejar porque era demasiado práctico este asunto de manejar, ¿no? Para ella. Entonces siempre andaba llena de libros, nos llevaba al dentista y se le caían los libros en el camino, ¿no? Después mi casa no era una casa, mi hogar no era un hogar tradicional. Entonces también me sentía diferente a mis compañeras que tenían estas mamás perfectas, que llegaban en la tarde y mi mamá estaba en la casa, pero estaba leyendo. Ahora, le agradezco infinitamente lo que fue ella, porque ella me hizo lo que soy hoy día, o sea, ella me hizo el espíritu libre que soy hoy día, ella me hizo la mujer curiosa que soy hoy día, ella me enseñó a leer, ella me mostró la diversidad, ¿no? Me dio la valentía de ser diferente, de que no es tan terrible ser diferente, que no importa, ¿no? La vi a ella feliz en su vida, enseñándome miles de cosas. Pero claro, en el minuto en que yo era pequeña, que era una niña, no estaba tan contenta, ¿no? Hubiera preferido otras cosas. Por eso te digo que de alguna manera siempre me he sentido un poco diferente. Todos somos diferentes. Todos somos diferentes. Y esa es la gran riqueza de la humanidad. Bueno, eso es lo que aprendí. Esa es otra de las cosas que me enseñó mi mamá. El valor de la diferencia y darme cuenta de que cada ser, y cuando yo te contaba la experiencia de mi personaje Cata, ¿no? De que yo misma tenía una imagen estereotipada de estas señoras perfectas, de estas señoras tenías rubias, ¿no? En sus grandes autos, four-wheel drive, etcétera. Yo misma tenía un prejuicio con respecto a ella. Y sin embargo, al meterme en su mundo, al meterme en su mente, al meterme en su vida, me di cuenta que eran personas valiosísimas, ¿no? Entonces, de verdad, te digo, desde entonces, yo no juzgo a nadie por su apariencia. Realmente, y sé que si tengo el tiempo, no siempre tengo el tiempo, de encontrar el valor en esa persona, lo voy a encontrar y voy a sacar algo precioso, ¿no? Que va a haber un tesoro ahí. Me gustó que hayas mencionado hogar tradicional, no hogar normal. No. Porque yo me preguntaría, ¿qué es la normalidad? La normalidad yo creo que es uno de los términos más dictatoriales que han aparecido en el lenguaje, ¿no? Imagínate que Van Gogh, ¿no? No era ningún loco. Fue tildado de loco porque no entraba dentro del espectro trazado, dentro de ese espectro, pero ceñidísimo
de lo normal. Y así, o sea, lo normal son dos líneas paralelas, una al lado de la otra, que no tienen nada al centro, que tienen lo mínimo para no molestar al prójimo, y para no se cruzan. Y que jamás se cruzan, ¿te fijas? Yo, la verdad es que el término normal lo detesto muchísimo. Eso me gustó, por eso que hayas llamado a un hogar no tradicional, porque entonces lo normal debería ser uno quien es. Absolutamente. Es que el mismo término normal implica una normativa, implica de que hay algo bueno, algo malo, ¿no? Y que además lo terrible de eso es que es tan estrecho, porque si lo normal fuera todo, entonces sería todo mejor, ¿no? Pero lo normal lo han definido un par de señores para que el mundo siga igual como es. Básicamente, ¿no? Con las mismas desigualdades, con las mismas fórmulas, etcétera, y entonces ahí se queda. Sin embargo, siendo propio de la naturaleza humana ser desiguales, exacto, en un conjunto de normas iguales para todos, todos vamos a tener resultados diferentes a partir de nuestros objetivos, de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, así como lo estamos viendo contigo. Mencionabas a Van Gogh. Van Gogh hoy es célebre. Hoy es reconocido mundialmente. Hoy sus cuadros se encuentran entre los más valorados en el mundo y han pagado no millones por sus obras. Exactamente. Y él durante su vida no vendió un solo cuadro. ¿Por qué? Porque no entraba dentro de ese espectro que se llamaba la normalidad. Ahora, no confundamos entre una norma y la normalidad. O sea, yo creo que las normas son absolutamente fundamentales, ¿no? Son las normas de convivencia que toda sociedad, que todo grupo humano tiene que tener. Pero no tiene nada que ver la norma con la normalidad. Y la norma debería ser respetarnos los unos a los otros. La primera. Sobre todo respetarnos nuestro plan de vida. Exactamente, tu opción de vida, dentro de lo cual entran miles de cosas que hoy día, en este minuto, muchas sociedades no aceptan. Bueno, antes de que entremos a temas políticos, pues al fin no queremos atormentar a nuestros oyentes y también queremos aprovechar a comentar las obras. Digamos que la normalidad va a ser uno quien es. Absolutamente. Entremos con tus personajes. Vamos a empezar a hablar de Theo, que me imagino que es por Theodore, probablemente, ¿no? No, me gusta. Theo. Bueno, Theo, de hecho, tú sabes que era el hermano de Van Gogh, ahora que me acuerdo. Ah, sí, era el hermano de Van Gogh. El que era mercante. Sí, claro, a quien artístico. le mandó todas las cartas de Van Gogh están enviadas a este hermano Theo, y es a través de esas cartas que uno ha conocido más la vida de Van Gogh. Trató de apoyar a su hermano, Sí, sin embargo. Sí, siempre lo apoyó. Pero tal vez Van Gogh no... En este caso, Vincent no hubiera sido Van Gogh si no hubiera sido un neurótico también. Seguro. O sea, él sufrió para ser feliz a las generaciones futuras. Absolutamente. Bueno, eso es otro tema, ese es otro tema que también podemos tratarlo, pero preferiría que habláramos del revés del alma y de la mujer de mi vida, porque ahí yo puedo hablar muchísimo sobre eso, ¿no? Sobre el pulso artístico y el dolor. Pero si no me equivoco, Van Gogh lo mencionas en La mujer de mi vida. ¿Sí? No estoy segura. Bueno, por lo menos sí sé que mencionaste a algunos músicos clásicos. Sí. Bueno, es porque esto ocurre en el año 86, ¿no? Es pleno Inglaterra, una parte ocurre en Chile, en el año 2003, o 2001 creo, y después una gran parte ocurre en el año 86 en Inglaterra. Y era el apogeo del punk, estaba los Clash, estaba los Sex Pistols, ¿no? Y de hecho es un momento de la historia inglesa que me tocó vivir, porque yo estaba allá. Yo era una de esas jóvenes, ¿no? Que iba a ver a los Sex Pistols, que iba a los conciertos, que veía a los Rolling Stones, etcétera. Por lo tanto es un mundo que conozco muy bien. Por eso puedo describirlo, si no sería muy difícil, sería un estereotipo de Inglaterra año 86, pero la verdad es que ahí yo estuve, ¿no? Ahí yo estuve. Ahora yo pienso que no quisiera que los auditores pensaran que esta es una novela ni histórica, ni que ocurre en un solo lugar, y que por eso esta es una novela que yo pienso que podría ocurrir en cualquier lugar. Es ¿no? ante todo una historia de amor. Ante todo una historia de amistad, pienso yo, o sea, y de amor, y la evidentemente. amistad conlleva amor. Exactamente. O sea, el tema esencial, el que me llevó a escribir la historia, fue la amistad. Pero al crear una amistad triangular de dos hombres con una mujer, evidentemente las cosas se complican, ¿no? La mujer de mi vida, obviamente,
Bueno, no podría ser tan obvio y le voy a hacer alguna pregunta difícil con relación a ese sentimiento que tenía Antonio por Theo en la novela, porque era más profundo de lo que aparentaba, considero yo. No sé si me fui por la tangente, vamos a ver qué nos dice Carla más adelante. Sin embargo, la principal voz narrativa es masculina y por lo que leí, Carla, le dieron mucho énfasis a ese tema, que las voces de tu primera novela habían sido femeninas, que ahora te habías intentado poner en los zapatos de un hombre y que la voz narrativa es masculina. Sin embargo, de alguna manera, a través de su diario, conocemos la versión de Clara de los hechos. Del único que no escuchamos en primera persona, su percepción es Antonio. ¿Por qué? Porque de alguna manera él, sin serlo, es el protagonista, ¿no? Theo llega a Clara a través de Antonio. Es la amistad de estos dos hombres la que hace que Clara entre en este trío. Antonio es el personaje que produce, de hecho, el conflicto, ¿no? Del cual no vamos a hablar. Y Antonio es el personaje que nos depara la mayor cantidad de sorpresas, de alguna manera. A mí me interesaba, pero yo pienso que tampoco no tenía interés de contar la historia para mí era mucho más fácil contar la historia a través de un hombre inglés. ¿Por qué? Porque un hombre inglés puede contar todo lo que ocurría en el mundo chileno sin tener que entrar en ideología, sin tener que entrar en ideas políticas. El cuento, sin tomar posición. Sin tomar posición. Es una mirada absolutamente neutra en ese sentido. Es una mirada, y me interesaba en realidad meterme en la voz de un hombre, no solamente de un hombre, sino que de un hombre extranjero para mí. Yo había conocido muchos ingleses que tenían esas características y yo creía que podía contar mejor la historia desde el punto de vista de él que desde el punto de vista de Antonio. Básicamente son como opciones narrativas, ¿no? Y Clara, el diario de Clara no era inicialmente mi intención, sino que al poco andar tuve necesidad yo interna de tener un espacio femenino, ¿no? Un espacio, entonces era como, wow, ok, aquí puedo hablar sin la necesidad de tener una línea narrativa, porque Theo es muy racional, él cuenta las cosas muy mesuradamente, intentando decir todas las cosas muy bien, intentando ser justo con respecto a cómo ocurrieron las cosas, sin dar juicio, sino que siendo un narrador omnipresente casi, ¿no? En cambio, Clara es totalmente subjetiva. Es subjetiva, emocional, subjetiva, y muchas veces lo que ella dice se contradice con lo que dice Theo. Ambos son subjetivos, porque es el sujeto quien está finalmente todo es subjetivo. Así o sea, incluso una tercera voz es subjetiva porque tiene que ver... Pero uno lo busca desde el punto de vista racional y la otra desde el punto de vista emocional. Exacto. Y eso no es caer en los estereotipos de la mujer emotiva y el hombre que razona. No, porque finalmente, como tú bien dices, en la voz masculina hay una intención y hay una ilusión de parte del narrador de que está siendo objetivo, pero finalmente está siendo tan subjetivo como Clara. Sí, eso es lo fascinante. Y por otro lado, el hecho de que a mí me interesa mucho lo siguiente, yo creo que la realidad no existe, yo creo que la realidad es lo que vive cada personaje, y esta posibilidad de narrar lo que está sucediendo desde dos puntos de vista deja en manifiesto eso. O sea, lo que siento, de hecho, lo que siento yo en este minuto no tiene nada que ver con lo que estás sintiendo tú. Tú estás mirando de partida hacia la muralla, yo estoy mirando hacia la preciosa Guatemala. Yo estoy viendo. ¿También? Yo también estoy viendo. Me extraña. ¿Tú crees que con este ventanal de piso a techo, alguno que está no hay en nadie este que estudio se escape, puede no hay escapar de esa maravillosa vista Pero que tenemos? Pero de todas formas, este momento es diferente para ti que para mí, y es diferente también para la persona que está escuchando, y sin embargo estamos compartiendo un momento, estamos todos compartiendo un momento que tiene una manera de vivirse diferente, ¿no? Para cada uno, y eso es un poco lo que yo hago en las dos novelas. Sin embargo, sí hay algo que no se puede evadir si es que queremos buscar respuestas a las preguntas que nos planteamos, no solo en nuestra esfera privada, sino también en nuestra esfera pública, y es que tú tienes una percepción y otra, pero sí existe una realidad objetiva. Evidentemente que existe una realidad objetiva, pero la manera en la cual nosotros percibimos la realidad es tan objetiva, es tan real como la realidad misma.
o como la sentimos. Es ahí Exacto. intentar diferenciar, y no me quiero ir, y más ahora ya sabiendo tus antecedentes filosóficos, a hablar de los presocráticos, que fueron los primeros que empezaron a buscar la respuesta en lo físico, en la naturaleza, obviando lo mitológico y lo religioso en la búsqueda de respuestas, que nos han permitido, obviamente, pues ellos permitieron el surgimiento de Sócrates, de Platón y de Aristóteles y tanto más que es propio de nuestra cultura occidental. Pero de nuevo, eso que sí existe una realidad. Y dentro de tu novela, La mujer de mi vida, nos encontramos con una, y es un sentimiento diferente en cada caso que une a Clara con Antonio, a Antonio con Cío, a Cío con Antonio, y a Cío con Clara, y a Clara con Cío y con Antonio. Es una figura triangular absoluta, no es que simplemente aquí estemos hablando de un triángulo amoroso, ¿no? Como suele ocurrir, de que está el marido, la señora y el amante, o la otra conformación. Este realmente es un trío, en el sentido de que son, como tú bien dices, hay una relación profunda entre cada uno de los vértices de este triángulo, y eso es lo que yo siento que lo hace tan potente, ¿no? Porque cada uno de estos vértices está tirando y produce una tensión muy fuerte en la relación de estos tres personajes, porque ninguno quiere ser desleal al otro, ¿no? A cada uno de ellos le importa lo que siente el otro. A Clara le importa lo que siente Cío y lo que siente Antonio. A Antonio le importa lo que siente Cío y lo que siente Clara, y así. Entonces eso hace de que la relación sea intensa, inmensamente intensa. Y cada uno buscando sus propios objetivos. El objetivo de Cío era uno, el de Antonio otro, y el de Clara otro. Exactamente. Se encuentran cada uno con fines distintos, podríamos decir que los tres buscando su felicidad como cualquier ser humano, pero preocupándole pero con también objetivos diferentes, pero preocupados también de la felicidad del otro, porque los tres de alguna manera quieren profundamente a los otros. Entonces eso a mí me interesa, porque yo siento que el ser humano, ante todo, a pesar de que, no sé, lo hemos visto 1000 veces en la literatura, lo hemos visto 1000 veces en la prensa, 1000 veces en la realidad, en que nos importa nuestra felicidad, pero que no estamos dispuestos a supeditar la felicidad del otro a la nuestra, y que estamos dispuestos a transar y a encontrar una fórmula en la cual la felicidad de ambos sea posible. Yo en ese sentido soy optimista, y creo que mis dos novelas son también optimistas, sin tener necesariamente finales felices, ¿no? Pero que hay una mirada sobre el ser humano compasiva, ¿no? Yo miro mis personajes con compasión, con simpatía, y así es como de alguna manera miro a la humanidad, ¿no? Sin embargo, yo diría que a pesar que desde las primeras páginas nos enteramos que uno de los protagonistas muere, la novela tiene un final feliz. Por supuesto, no lo vamos a contar al aire, porque lo que queremos es invitar a los oyentes a que lo lean y se formen su propia opinión. Es un final abierto, feliz, es un final abierto, y de hecho... Pero la vida es abierta hasta que mueres. Exactamente, eso es lo que me gusta. Exacto, no, sí, exactamente, es así. Y yo te voy a contar una anécdota con respecto al final, porque el final, de hecho, le cuento a los lectores, no ocurre hasta la última frase. O sea, en la última frase, y aunque lean la última frase no van a saber de qué estamos hablando, así que tampoco sacan nada con leer la última frase, pero el desenlace de la novela está en la última frase. Y yo efectivamente, hasta la última frase, yo no sabía el desenlace. Y cuando ocurrió, cuando estos personajes hacen lo que hacen, o ocurre lo que ocurre, yo misma dije, ¡ah! Terminó la novela, aquí terminó la novela, y este es el final, porque hasta el último minuto yo no sabía qué es lo que iba a ocurrir y cuándo iba a terminar. El tiempo vuela y solo nos quedan unos minutos, pero hay un par de preguntas más que quisiera hacerte. Y voy a entrarle primero a la más difícil, que es: toda crítica es obviamente un comentario que se puede tomar a bien o a mal. ¿Hay alguna crítica que se puede hacer con el ánimo de destruir? Que la gente que sabe utilizar la palabra la va a utilizar para tratar de pegar, digamos, un gancho al hígado. Entonces, yo, como le comentaba a Carla, parte de lo que hago es no solo conformarme con el dossier de prensa que me envía mi querida amiga María del Carmen de Ola, sino que ella ya sabe que me meto a la internet a buscar información. En uno de esos sitios que se conocen como blogs, encontré un comentario que decía más o menos lo siguiente. Vamos a ver. Con intento de, imagino,
desmerecer tu trabajo, imagino porque no conozco las intenciones del autor, solo puedo decir lo que leí, sin ánimo de ofenderte ni que lo tomes a título personal, como sucedió, según relatas en una entrevista de El Mercurio, con tu primera crítica, leí en algún lado que te mencionaban como una especie de Corín Tellado latinoamericana del siglo XXI. ¿Te molesta esa comparación? No la había visto. Para que mires que hago mi search. Yo no la había visto por ningún lado. Qué maravilla. No me molesta. A ver, no me molesta por muchas razones. Primero porque ojalá yo llegara a ser tan famosa como la Corín Tellado. Ahora yo creo que... Y también vender tanto. Y vender tanto y hacerme tan millonaria me encantaría. Uy, las cosas que haría. Te invitaría, por ejemplo, a Chile. ¡Qué maravilla! Acepto la invitación. A Mariel Queda grabado en público. Exacto. Fíjate, Mariel. Oye, si me hago así tan rica como la Corín Tellado... Tenemos varios miles de oyentes, exacto, de testigos. Todos invitados a Chile si me hago tan famosa con la Corín Tellado, porque lo dudo profundamente, porque creo que mi literatura es profundamente diferente a la Corín Tellado. Entonces lo dudo. Probablemente es por esa idea del hombre ideal que bueno, que por lo demás, bueno, en La mujer de mi vida esa imagen ideal del hombre queda completamente destruida. ¿No? O sea, tampoco es... Porque Antonio termina siendo una especie de neurótico que lo que quería era complacer a su padre. Exacto. ¿O estoy equivocada? Sí, pero no lo cuenta. No, pero no pero bien, pero está bien. Pero evidentemente, o sea, yo no tengo ninguna, no intento contar historias rosas ni mucho menos, al contrario. A pesar de ser una optimista, soy muy realista y creo que las dos novelas muestran la realidad de una forma muy cruda. O sea, tengo una chica bulímica que cada 4 horas se mete las manos en la garganta y vomita todo, ¿te fijas? Tengo una mujer, una madre controladora que es capaz de generar en una hija este tipo de actitud y este tipo de enfermedad, ¿no? Tengo una mujer seductora, que yo la llamo la seductora compulsiva, que tiene una imposibilidad absoluta de comprometerse emocionalmente y que ha desechado a todos los hombres y que es incluso capaz de seducir a las mujeres. O sea, yo no estoy hablando de un mundo perfecto, de un mundo feliz, de un mundo rosa. Estoy mostrando la realidad, creo, tal cual es, ¿no? Y en ese sentido es muy lejano y por eso yo creo que toda la gente me va a querer leer, porque no toda la gente quiere ver la realidad tal cual es, ¿no? Y tener que soportar el olor a través de las palabras de un vómito de una chica de 17 años. Entonces, ojalá mucha gente me leyera y quisiera leer ese tipo de cosas. Pero por otro lado, tampoco, yo he recibido críticas muy, muy buenas y críticas no tan buenas, y la verdad es que con eso que te decía al comienzo, dejo que pasen, ¿no? Porque tampoco quiero creérmela ni para un lado ni para el otro, porque lo que hacen es destruir mi pulso narrativo, mi contacto con ese ser que soy yo, que es frágil, que está lleno de dudas, que estoy todo el día asustada de cosas, etcétera, y que ninguna de las dos me sirve, ni lo bueno, ni las críticas buenas ni las malas me sirven para preservar mi ser. Tú como estudiosa de la biología, de la genética de la población, que tiene que ver con la evolución, pues seguro que físicamente hemos evolucionado. Hay muchas cosas de nosotros, como dicen que teníamos 6 dedos en los pies, por lo menos uno ya lo perdimos y vamos en camino de perder uno más. La muela del juicio, cómo hay tantas personas que ya nacen sin ella. Pues bueno, físicamente evolucionamos, sin embargo, nuestra acción no tanto. Pero nosotros, en lo individual, en nuestro proceso, vamos madurando. El tiempo pasa, todo cambia, menos la naturaleza humana como forma de actuar, no biológicamente. La experiencia de ser hombre o mujer no es diferente, dijiste tú en una de tus entrevistas. Probablemente hoy, en los albores del 3er milenio, ¿no crees? ¿O siempre hemos actuado como seres humanos ante los hechos? Igual se lastima a un hombre que una mujer ante el rechazo, por ejemplo. Tú has dado en el clavo, o sea, cuando yo digo que los hombres y las mujeres no somos tan diferentes, me refiero a ciertos aspectos. Evidentemente que yo creo que la naturaleza masculina y la naturaleza femenina son diferentes, y yo de hecho lo he podido comprobar. Yo tengo una niña y un niño, ¿no? Y de verdad, parte de los últimos rezagos de feminismo militante que me quedaba se me fue por la borda cuando tuve a un hijo y una hija, ¿no? Y darme cuenta que hay ciertas cosas que son propias
mi hija es mucho más complicada, piensa mucho más las cosas antes de hacerlas. Bueno, son diferentes, son efectivamente diferentes, pero hay algo a lo cual respondemos igual, y que es a la necesidad de afecto. Yo creo que tanto hombres como mujeres tenemos exactamente la misma necesidad de afecto. Y eso lo he podido comprobar una y otra vez. Lo buscamos de diferente manera, lo recibimos de diferente manera, lo damos de diferente manera, lo pedimos de diferente manera, lo entendemos de diferente manera, pero la esencia, esa necesidad de tenerlo y de vivir en un mundo de afecto, es absolutamente igual. ¿Maduraron tus personajes, Carla? Maduraron mis personajes, yo creo que sí, yo creo que maduraron mis personajes, sí, en el transcurso de la historia, de alguna manera van descubriendo eso. Este es un comentario. A veces, al leer la novela, sentí que a gente aún joven, porque los protagonistas los considero jóvenes, están en sus 30s, ¿no? Sí. Con más de la mitad de su vida por delante. Al menos los sobrevivientes transmitían un sentimiento de ancianidad prematura. ¿Estoy equivocada o en lo correcto? ¿Y por qué? Bueno, yo creo que esa es una percepción tuya, absolutamente respetable, y me encanta. O sea, yo no me puedo hacer cargo de eso porque yo no es mi intención ni lo veo, pero me parece maravilloso que tú encuentres más, ¿no? Que los personajes no sean planos, que encuentres aspectos que yo ni como autora había visto. Tal y que vez sin embargo, de una forma coetánea, digamos, me identificaba. Yo decía, puchica, en sus 30, claro. Puchica es una expresión muy guatemalteca. No puede ser que sientan que están llegando al final de su vida, aunque uno de ellos, pues así es. Bueno, uno de ellos efectivamente sí es, no vamos a decir cuál. Pero yo creo que eso es lo interesante de los personajes, ¿no? De que los personajes uno como autor pone ciertas cosas en el texto, y luego de ese texto hay 1000 cosas que yo no conozco, que yo no veo, que tú me puedes hacer ver o que tú has visto, que arroja ciertas luces sobre tu propia vida, que yo ni siquiera fue mi intención. Y eso es la magia también de un texto literario, ¿no? Y de la poesía también. Carla, ha sido un placer. Te agradezco muchísimo, me encantó tu entrevista, me encantó el lugar, me encantó el vinito, así que muchas gracias. Libercast presentó Autores con Raíces, Imaginación sin Límites. Una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.